Comienza tus mañanas con gotas de esperanza. Bendiciones. La reflexión para este día con el tema la cruz. En mi vida cristiana, mucho he escuchado acerca de la cruz como símbolo. Algunos piensan que la cruz es un símbolo contrario al cristianismo y otros piensan que es el símbolo de mayor valor entre los cristianos. Cuando era niño pregunté por qué no podía usar una cruz en mi cuello y por qué en esa época el templo y la gente no tenían la cruz por ninguna parte. La respuesta fue horrible para mí, traumática y aparentemente tan valiosa que empecé a tener una mezcla de sentimientos que me generaban confusión. Por un lado, atracción a la cruz y por otro, un desprecio por este símbolo. Tan grande como lo exagerado de la respuesta que me dieron. La respuesta fue: usar, venerar o tener una cruz es como usar, venerar o tener el machete con el que mataron al papá de uno de ustedes. Lo cierto del asunto es que, aunque la cruz no fue usada siempre y desde el principio por los cristianos, esta se adoptó cuando los cristianos perseguidos empezaron a hacer señales inscritas que les identificarían. Al principio fue el pez, luego una paloma como símbolo del Espíritu Santo, el arca de Noé, Daniel en el foso de los leones y finalmente la cruz. Algunos la han convertido en un amuleto u objeto de superstición, pero la cruz es el objeto más importante que lleva el mensaje más impactante que el mundo debe escuchar. Es muy probable que algunos me digan que prefieren quedarse con el dogma del machete que tomó el papá, pero quiero que lea lo que dice la palabra del Señor en relación al verdadero significado de la cruz. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 14. La cruz fue usada por los bárbaros, que eran gente despiadada, como la peor forma de tortura y sufrimiento que podía dársele a un enemigo, para que así el dolor fuera el más prolongado que pudiera tener antes de morir. Hoy en día no hay una arma, instrumento o herramienta que siquiera iguale al dolor de la cruz. El propósito original de la cruz era vergüenza, sufrimiento y muerte. Ahora bien, si este era el origen y el significado de la cruz, ¿por qué razón los cristianos la hemos adoptado como el símbolo de nuestra fe? La respuesta es una sola, porque la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el tema único y central de la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. La única forma, y lea bien esto, como Dios aceptó que se pagaran todas nuestras deudas y pecados, es por medio de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Sin esa cruz y sin ese sacrificio del Señor, no habría consumación de la fe, no habría remisión de pecados, no tendríamos la esperanza de la vida eterna, no habría aceptación del Padre Celestial hacia ninguno de nosotros. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios, según 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Así que, por favor, ignore todo aquello que se ha tratado de disimular, opacar, dañar el mensaje del poder de Dios.
que es el mensaje de la cruz. No haga de esto un amuleto, agurero, fetiche o talismán. Más bien, recuerde que ella anuncia el sacrificio de Jesús en el Calvario como consumación del propósito eterno. Dios te bendiga.